que ha pasado por procesos muy difíciles. ¿Sabes? En el 2017, arrancando el año, lo digo para honra y gloria de Dios. Ahorita está muy de moda las redes, ¿verdad? El Facebook, el Instagram, el WhatsApp. Y yo subí una publicación donde hay una imagen donde hay un reloj, un hombre portando un reloj, solamente sale su mano, sale el reloj, y el emblema es el 2017 es mi año. Y así era, el Señor había preparado un proceso en nuestra vida. Y mi hijo Jonathan, un servidor, ministramos en la alabanza, y en una ocasión, como en el mes de febrero, estábamos en una congregación en un servicio, y una persona de parte de Dios, una profeta de Dios, se acercó conmigo y me dijo: dice el Señor que te pondrá una prueba muy difícil, pero que no tengas miedo, que Él estará contigo. Y abracé esa palabra. Y terminó diciéndome: pero dice Él que jamás pierda la fe. Lo que Dios demanda hoy es fe. Jesucristo le dijo a sus discípulos: encontraré fe cuando yo regrese. Tomé la palabra, y yo cuando le oraba al Señor le decía: Señor, esa prueba tan difícil, yo sabía que era algo algo iba a ser de enfermedad, ¿verdad? Procesos difíciles sobre mi vida, pensando yo que las aplicaría a mi persona, y le decía: Señor, estoy listo, solo permíteme dejar a mi esposa y a mis hijos con bien, que tu mano esté sobre ellos, Señor. Y si es tu voluntad que tú me arranques de la tierra, me desarraigues, cuando esa semilla caiga en tierra, es para que ellos crezcan. Y quiero llevarlo al libro de Romanos, capítulo 8:30. Discúlpame, pero es la primera vez que estoy delante de la presencia de Dios, así abriendo nuestro corazón. Y cuando la hermana Rosario nos invitó, sentimos de parte de Dios compartir, porque sabemos que hay personas que han pasado pruebas difíciles, situaciones difíciles, y tal vez muchos le han dicho al Señor: ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Otros se han apartado, otros se han vuelto atrás, y otros andan perdidos, sin rumbo y sin saber hacia dónde ir. Amén. Dice Romanos 8:30. Aquí está. Dice Romanos 8:30. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Amén. Somos una familia, llamados por la mano de Dios para ver su gloria y su honra en nuestras vidas. Siendo el mes de agosto del 2017,
el día 22 de agosto, un martes por la tarde, mi hijo, un mes antes o 15 días antes, había sufrido un accidente jugando fútbol. Ellos eran apasionados del fútbol. Y recuerdo que ese día que él le pasó ese accidente, nos pidió permiso de ir a jugar y nosotros no queríamos. Decíamos, hijo, ¿pero qué tienes que ir a hacer allá? Y, déjame ir, papi, déjanos ir, vamos a estar bien, vamos a ir y vamos a regresar. Ok, está bien. Ese día no teníamos ensayo, no teníamos servicio en la congregación iban a ir algunos hermanos de la congregación e incluso el pastor donde nosotros estábamos antes. Y cuando regresa a casa, él le dice a mi esposa, mamá, ¿sabes qué? Me pasó esto jugando fútbol, el portero sale, me golpeó en el cuello y en mis partes nobles, y la verdad me duele mucho. Entonces, de ahí empezó el proceso. A los días siguientes le apareció un abultamiento en el cuello del lado izquierdo y lo llevé rápido con el doctor para que me lo revisara. Le sacaron una radiografía y lo único que me dijo el doctor, dijo, no tiene nada, es simplemente un esguince, se le va a pasar, póngale un collarín y todo va a estar bien. Pero en los días posteriores empezamos a notar que a mi hijo se le empezó a hinchar la pierna. Ya no podía caminar, el dolor era intenso. Buscamos otra opción, otro doctor que pudiera atenderlo, y el doctor nos dijo, no, dijo, es la ciática. Y yo veía que la bola del cuello le seguía creciendo, y me dijo, incluso la bola que trae ahí es simplemente por el golpe, pero con la inyección que le voy a poner se le va a quitar todo. Y sí, el primer día que le puso la inyección, mi hijo de alguna manera pudo dormir bien, pero los días posteriores empezó a agravar la situación. Y el 22 de agosto del 2017 nosotros estábamos por ir al servicio de la iglesia. Eran aproximadamente las 7 de la tarde cuando él regresa del patio, y yo lo vi mal, lo agarré, lo senté, y ¿qué pasa? Me dijo, es que sentí que me iba a desmayar y no puedo respirar. Y en ese momento lo agarramos, empezamos a orar por él, lo ungimos, y fui y lo recosté en el sillón. Le dije, ¿sabes qué, hijo? Nos vamos al hospital. Me dijo, no, papá. Dijo, llévame a la iglesia. Llévame a la iglesia y dice que el Señor me va a sanar. Lo llevamos a la congregación y él aún con su dolor intenso y se sentía mal, sentía que no podía respirar. Estábamos orando ahí por él. Terminamos el servicio y regresamos a casa, pero cuando llegamos a casa se volvió a sentir peor, no podía respirar. Y inmediatamente nos fuimos al hospital y lo internamos en la Cruz Roja, porque yo sí estaba trabajando, pero él en ese momento había interrumpido sus estudios. Quería esperarse un año para volver a ingresar a la universidad. Y en la Cruz Roja nos dijeron, ¿sabe qué? Su hijo viene grave, o viene mal, aquí no lo vamos a poder atender, pásale por favor. Y cuando yo entro, él lo tenían ya encamado, lo tenían con suero, con oxígeno. Y yo entiendo que en ese momento mi hijo estaba temblaba. Entonces me acerco y lo abrazo y le digo, hijo, dije, ¿tienes miedo? Dijo, sí, la verdad sí. Dije, no te preocupes. Dije, todo va a estar bien. Aquí estamos contigo. Lo trasladamos al Hospital General y ahí rápido lo metieron a urgencias. Se presentaron como unos 6 o 7 doctores, nos rodearon, nos estuvieron revisando, nos estuvieron haciendo preguntas. La taquicardia no cedía. Entonces ya cuando lo revisan y nos hacen preguntas, le digo yo a mi esposa, le digo, ve por favor, ve a la vagoneta
Teníamos a mi hijo David y a Fernanda descansando allí. No los quisimos dejar en casa, y cuando ella se va, los doctores me dicen, ¿puede venir por favor a firmarnos unos papeles? Claro que sí, pero tú sientes en tu espíritu cuando algo ya está muy mal. Entonces yo me sentía como Job en ese momento, cuando un doctor empezó a decirme: su hijo está gravísimo, su hijo tiene taquicardia, está a punto de reventarse el corazón, trataremos de controlárselo, pero no le aseguramos nada. Inmediatamente otro me dijo, bueno, de acuerdo a lo que su hijo trae ahorita, estamos viendo el abultamiento, estamos revisando, le vamos a hacer unos análisis, un estudio, pero lo más seguro, lo que le puedo decir ahorita es que su hijo trae una ramificación de tumores por la parte de adentro, tumores que ya son cancerígenos, son malignos. Y otro doctor me dijo, pero eso no es todo, dice. Su hijo trae la enfermedad, y me dio un nombre, pero científico. Le dije, doctor, explíqueme porque no lo entiendo. Dijo, su hijo tiene leucemia. Y cuando ellos me dan esa noticia, yo me quedé callado, pensando en Dios, pensando en el proceso, pensando en lo que me habían hablado, pensando en esa prueba tan difícil de la cual me había hablado Dios, pero también recordando que Él me dijo: no tengas miedo, porque yo estaré contigo. Y cuando el doctor me dijo, ¿qué piensas hacer?, le dije, yo no puedo hacer nada, tengo que agarrarme de la mano de Dios para que Él lo haga. Y las siguientes horas fueron cruciales en la vida de mi hijo. En cuestión de horas empezó a bajarle su ritmo cardíaco, se empezó a regularizar, mi hijo empezó a respirar, su brazo ya lo tenía morado, y su brazo derecho y su pierna derecha estaban morados, donde ya no circulaba la sangre, ya no oxigenaba. Y en la madrugada ya se sentía un poco mejor, e incluso me decía que ella podía sentir su pierna y podía sentir su brazo y su pierna, porque estaban muy dormidos. Y yo empecé a glorificar a Dios, y empezamos a orar, y empezamos a declarar sanidad sobre su vida. Y al siguiente día nos lo pasaron a piso, y fue lo mismo, estudios, y lo único que nos decían es que ya no podemos hacer nada, su hijo está muy mal. Pero habíamos estado orando nosotros para que Dios moviera las cosas, que Dios hiciera algo nuevo en la vida de mi hijo. Y el día viernes por la mañana llega un doctor que no lo habíamos visto nosotros, llega el doctor, y llegan todos los doctores que habían estado revisando a mi hijo, y estando alrededor de la cama, el doctor les dice: ¿cuál es el diagnóstico que ustedes me dan del paciente? Y ellos empezaron a explicarle en palabras científicas todo lo que mi hijo traía. Y les dijo: bueno, todo lo que ustedes quieren hacer es brincarse procedimientos, y eso yo no lo puedo permitir. Dijo: primero hay que hacerle un estudio al muchacho. Y le dijo a mi hijo: no tengas miedo, porque el 85% de las personas que traían tu mismo problema hoy andan caminando, hoy están sanos, porque te voy a mandar a un hospital donde te van a atender, te van a levantar, te van a restaurar, y créeme que vas a salir de todo esto, le dijo. E inmediatamente me dieron una prueba de sangre para ir a hacerle un análisis, pero cuando yo vi esa sangre, yo la vi, la sangre era totalmente transparente, era como si usted agarrara un tantito culé en agua, era transparente la parte de abajo, y arriba atraía agua. Entonces yo le decía al Señor: Señor, ¿qué es esto? Mi hijo no puede estar así, ¿qué es esto, Señor?
Y cuando yo voy al laboratorio, hay un canto que llena mucho mi vida. Hay un canto que dice preciosa sangre que Él derramó. Y empecé yo a entonar ese canto, empecé a levantaba yo mis ojos y levantaba la muestra de sangre del Señor. Y cuando termino yo de entonar ese canto, le dije: Señor, yo sé que tú ya lo hiciste, que vas a sanar a mi hijo de leucemia. Voy y dejo la muestra, y posteriormente en la tarde, cuando regreso por ella, el resultado, cuando yo se lo entrego a los doctores se quedan impactados, porque ya me habían pedido 10 donadores para hacerle un cambio de sangre a causa de la leucemia, pero ellos me decían que no entendían qué había pasado. El resultado era negativo. El resultado decía que mi hijo ya no tenía más leucemia, que mi hijo había sido sano por la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Quiero glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor en esta tarde por lo que Él hizo en la vida de mi hijo, que aunque Él ya no está aquí presente, está allá con el Señor, en su morada, la casa que Él le prometió. Sé que Él nos está esperando, sé que Él está en ese lugar. Y algo que marcó mi vida, mi hijo era muy inteligente, y cuando vio que los doctores me rodeaban y me decían, yo regresé con él y le sonreía y me decía: ¿qué pasa, papá? Le dije: hijo, no, nada, todo está bien. Dijo: acuérdate de esto, que no importa el diagnóstico que los doctores pudiesen dar, el último y mejor diagnóstico lo tiene Dios para mi vida. A mí no me importa lo que los doctores puedan decir. Y eso me llenaba de aliento, me daba fuerzas para seguir adelante. E incluso cuando se llega el día viernes, después de esa muestra, se acerca un doctor jovencito, que Dios bendiga su vida, porque ese joven estimaba mucho a mi hijo. En lo poco tiempo que estuvo ahí, había un amor de parte de Dios para con mi hijo, y me dijo: lo vamos a trasladar a Monterrey, lo vamos a enviar a una clínica especializada, ya tenemos la orden, ya tenemos todo firmado, va a llegar usted allá y lo van a recibir. Yo le decía al Señor: Señor, qué bueno eres para con tus hijos, que aún a pesar de la prueba, Padre, yo sé que tú estás aquí. Y había algo de preocupación, y es natural en las mujeres. Mi esposa me decía: ¿cómo le vamos a hacer para pagar el hospital? Y mi respuesta siempre era: el Señor va a proveer. Se llegó el lunes por la mañana, llega el doctor y me dice: Señor, aquí traigo ya listo el papel, está firmado, en Monterrey ya lo están esperando. Pero el lunes, para amanecer, Dios me dio un sueño donde yo veía una sala completamente blanca, inmensa. Veía muchas bancas como las que hay en el seguro, veía muchos doctores de bata blanca, veía yo doctores que caminaban para un lado, para otro, doctoras. Y el lunes por la mañana que me dice el doctor: ya todo está listo para que partan a Monterrey. Le dije: ok. Dijo: no tenemos ambulancia, tienen que contratar una ambulancia. Y Dios ya había proveído para la ambulancia. Dios ya nos había dado las finanzas, bendición a través de personas que Dios tiene asignadas para nuestra vida. Nos había dado la finanza para poder ir a Monterrey. Cuando el doctor me entrega el papel, le habla a la enfermera y le dice: vaya con el señor a caja porque hay algo que pagar. Y mi esposa se me queda viendo y me dice: ¿cómo le vamos a hacer? Le dije: no te preocupes, voy a caja, el Señor ya lo pagó. Y cuando yo me dirijo a caja, iba orando y le decía: Señor, yo sé que ya lo hiciste. Si tú sanaste a mi hijo, ya diste la finanza para pagar y solventar lo que necesita mi hijo. Cuando yo llego a caja, entrego los papeles y
el joven de la caja me dice, permítame tantito, y empezó a revisar. Y yo vi que sacó una calculadora y empezó a hacer cuentas, y levantaba un ticket, hacía cuentas y otro, y luego se metió a la computadora. Y cuando se metió a la computadora yo lo veía que dudaba, y cerré mis ojos y le dije, Señor, yo sé que tú ya lo hiciste. Y claramente escuché cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, me dijo, la cuenta está pagada. Cuando yo abro mis ojos, me dice la persona de la caja, me dice, acérquese. Y yo me acerco y me dice, es que no entiendo yo aquí qué es lo que pasa. Dice, estoy yo revisando su archivo. Dice, la computadora me debería de decir que usted debe cierta cantidad, pero me dice aquí el sistema que su cuenta está pagada, su cuenta está en ceros. Y no pude yo contenerme en ese momento de llorar, porque yo sabía que el Señor ahí estaba con nosotros, que lo que Él había dicho y lo que Él había prometido, Él lo había cumplido, que no estaríamos solos. Y cuando llegamos a Monterrey, que mi esposa tuvo que trasladarse en la ambulancia, yo me fui en autobús. Cuando llegué yo allá, yo iba desesperado en el autobús. Llegué y inmediatamente busqué a mi esposa en urgencia, y de ahí estaba ella afuera y me dijo, es que ya lo pasaron, pero no nos van a dejar verlo hasta las 4 de la mañana. Y fueron horas de angustia en el hospital. Hasta las 4 de la mañana pasó mi esposa y enseguida pasé yo rápido. Pero mi hijo había sido preparado para este proceso. Mi hijo había sido preparado para lo que estaba viniendo, porque él, cuando estábamos en Monterrey, me dijo, papi, tuve un sueño donde yo llegaba a la casa, dice, y entraba a mi casa, pero la casa estaba desordenada en lo que era la sala de comedor. Pero cuando yo entro a mi cuarto estaba ordenado completamente. Dice, y cuando yo me doy vuelta para salir nuevamente, veo que la casa está ordenada. Y a él le gustaba mucho meterse en la intimidad con Dios. Era día, tarde, noche, de madrugada. Él estaba metido en la presencia de Dios. No había minuto en que él no estuviera metido en la presencia de Dios. Era un hijo muy usado por Dios para llevar palabras a jóvenes, para libertar a los jóvenes. Y recuerdo que ese día me dijo, yo salí de mi cuarto en el sueño. A él le gustaba mucho sentarse en el piso recargado hacia el sillón, y cuando veía, a él le gustaba ver mucho predicaciones, ministraciones. Y recuerdo que ese día me dijo, pero en el sueño Dios me mostró que yo me empecé a sentir mal. Como aquel día cuando me puse malo en la casa, me empecé a sentir mal, no podía respirar. Dice, cuando yo estaba sentado que no podía levantarme, dice, tú saliste del cuarto, te acercaste a mí, te paraste frente a mí y me diste la mano para levantarme. Dice, y en ese momento se me quitó esa angustia y eso que yo traía, la taquicardia, que no podía respirar, y que yo te decía que tenía mucho miedo. Dice, pero tú me abrazaste y me dijiste, no tengas miedo, todo va a estar bien. Y le dije, pero ¿sabes quién era? Dijo, yo sé quién era. Era nuestro Padre Dios, haciéndome saber que Él estaba ahí conmigo. Estuvimos una semana en Monterrey y era a cada rato llevarlo a hacer análisis, llevarlo a hacer radiografías. Y tenía mi esposa descansaba durante el día y yo me quedaba, durante el día, y yo me iba a descansar en la noche a la casa, en una casa que nos habían prestado ahí en Monterrey con un familiar. Y llega el viernes, hermanos, y nosotros sin solvencia en la bolsa, más que, si mal no recuerdo, traíamos como 200 o 100 pesos en la bolsa. Y se acerca un doctor y me dice, tenemos que hacerle una biopsia a su hijo de la bola que trae en el cuello.
queremos saber realmente qué es lo que tiene. Dije, claro que sí. Dijo, bueno, toda la semana no hubo espacio y hoy viernes le abrimos un espacio, tiene 1 hora, dijo, para poder meterlo. Pero ahí van los perros del diablo. Dijo, pero necesita 7,000 pesos. Me dijo, ¿los tiene? Le dije, sí los tengo. Porque lo que tú declaras es lo que Dios hace. Cuando tú dices sí, el Padre envía su Espíritu Santo y empieza a mover las cosas a tu favor. ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Amén. Me dice, ok, en 1 hora regreso para ir a la caja, que usted pague los 7,000 pesos para poder ingresar a su hijo. Si no tiene los 7,000 pesos, tengo que ingresar a otra persona y su hijo pierde la oportunidad y se va a estar otra semana aquí para poderlo ingresar, porque no es tan fácil. Que sí, no se preocupe, yo tengo los 7,000 pesos, ahorita se los hago llegar. Y a la media hora regresa y me dice, ya tiene los 7,000 pesos. Le dije, no los tengo en este momento, pero deme unos minutos más y yo los tendré. Y en eso estaba yo con él cuando me entró una llamada de mi trabajo. Era mi jefe, que ahora bueno pues es mi ex jefe, pero me dijo en ese momento, dijo, oye, dijo, te están buscando de la matriz de Monterrey. Dice, les expuse tu caso y empezaron a hacer una colecta entre todos los compañeros. Dijo, háblales porque te tienen un dinero. Y le dije, claro que sí. Dijo, háblales pero ya rápido para que te depositen o te lo hagan llegar. Y me dijo, son 7,000 pesos lo que te juntaron. Era la cantidad exacta que yo necesitaba para ingresar a mí. Y le dije al doctor, tengo los 7,000 pesos, ahorita se los hago llegar. Pero Dios, no conforme con eso, hermano, cuando yo llego con los 7,000 pesos con el doctor, Dios movió su mano y de 7,000 pesos pagué 5,000 pesos solamente. Ingresaron a mi hijo, más tarde me lo entregaron, me lo dio de alta y me lo llevé. Y teníamos una cita para la próxima semana para poder iniciar con su tratamiento, las quimios que a él le iban a dar, el proceso que él iba a seguir. Pero quiero decirle en esta tarde a los jóvenes que están en este lugar, a los padres, a los hermanos, que Dios movió poderosamente la mano sobre la vida de mi hijo, sobre la vida de mi familia, porque aunque estábamos pasando por este desierto y por esta prueba, Dios empezó a mostrar su paternidad sobre nuestras vidas, el poderío que Él tiene sobre nuestras vidas. Cuando tú le crees al Señor, no hay nada que pueda detener la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Amén. Me entregan a mi hijo, me lo traigo a Saltillo, estuvimos una semana en casa y Dios empezaba a darle sueños a él. Siempre le había dado sueños, pero Dios le hablaba cada vez más, con más intensidad. Le enviaba mensajes, me decía, sabes, me apareció un anciano en el sueño y me decía, tú eres sano. Y se me volvió a aparecer nuevamente ese anciano y me decía, levántate y corre. Y se me volvió a aparecer ese anciano en el sueño y me decía, levántate, eres sano en el nombre de Jesús. Y yo no sé, cada vez que lo llevábamos a Monterrey a su quimio, cuando le daban las quimioterapias, eran tan duras esas quimioterapias que mi hijo empezó a mermar su salud, empezó a adelgazar, su cabello se le empezó a caer. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero sabes, ahorita me está diciendo el Señor, yo lo estaba transformando como las águilas, lo estaba renovando, porque lo estaba preparando para llevarlo. Pero
Mi hijo no se detenía ante nada, aún con todo su dolor, su enfermedad. Él no dejaba de hablarle a los jovencitos. Él no dejaba de hablarle a los ancianos. Él no dejaba de hablarle a los adultos y les decía: hay una promesa, hay una esperanza. Y yo lo veía y me llenaba, me daba fuerzas el Señor con verlo a Él, cómo predicaba con denuedo aún estando en el hospital, cómo el Señor lo usaba. Y quiero decirle que el primer viernes, durante toda la semana que lo llevábamos a las quimioterapias, el primer viernes estaba terminando su quimio y me habla, siempre me hablaba a mí. No dejaba que los enfermeros lo tocaran, no dejaba que las enfermeras lo tocaran, porque su pierna estaba tan lastimada y Dios me había enseñado cómo manipular y cómo manejar su cuerpo para que no lo lastimara. Entonces me habla, y como él lo teníamos que traer en silla de ruedas, él ya usaba pañales para adulto, me habla y me mandó a hablar con los enfermeros y entré. Me dice: papi, ayúdame a entrar al baño. Lo metí al baño y cuando estaba en el baño, nuevamente me vuelve a hablar y entro yo. Y tenía líquidos retenidos, sus partes se habían inflamado una magnitud impresionante. Y él se asustó, me dijo: es que no me había pasado esto. Y le dije yo: bueno, déjame ir a hablar a los enfermeros. Fui a hablar a los enfermeros, lo revisaron. Me dijeron: llévelo a urgencias, porque lo tienen que revisar. Esto es causa de las quimioterapias. Y cuando salimos de ahí, mi hijo iba muy pálido, iba asustado. Yo pude ver su rostro como él iba asustado, porque lo menos que él quería es que lo lastimaran. Y cuando llegamos a urgencia le dije: mira, hijo, no tengas miedo. Le dije: vamos a entrar, te van a revisar y al final el doctor te va a decir que todo está bien. Y dice la palabra que la fe es la convicción de lo que no se ve, pero de lo que sí se espera. Lo ingresaron, lo llevaron, estuvo ahí como 2 horas aproximadamente, lo revisaron. Y a cada momento yo podía ver el poder de Dios a través de su vida, porque cuando entré yo, él estaba platicando, había una fila como de 8 o 9 bancas, y estaba platicando con un reo que estaba a un lado de él. El reo estaba encadenado de sus manos, de su cintura, de sus pies, pero había otros 8 o 9 reos al lado de él. Y cuando yo llego, le digo: ya, hijo, ya nos tenemos que ir. Y dice: sí, papi. Y le dice al reo, le dice: no te olvides de lo que te acabo de decir. El único que te puede libertar es Jesucristo. Dijo: tal vez pudieses estar ahí en esa reja, pero el Señor te puede libertar en el espíritu y sacarte de esa cárcel, así como lo hizo con Pablo y Silas. Y el reo estaba tan agradecido. Si usted ve a un reo, lo ve con cara amargada, enojado, enfurecido. El joven estaba sonriente. Y el joven le dijo: no me voy a olvidar, Jonathan, de lo que me acabas de decir. Voy a orar. Porque mi hijo le dijo: ponte a orar. Pero él le decía: ¿cómo voy a orar en ese lugar? Si hay mucho ruido y se escuchan maldiciones y no dejan dormir. Le dijo: tú ponte a orar en voz bajita y el Señor va a empezar a obrar en tu vida. Y cuando tú menos lo pienses, vas a estar afuera. Y cuando yo agarro la silla de ruedas para llevármelo, me dice: espérame, papá, llévame con ese joven que está ahí enfrente. Y lo llevé con él. Pues resulta que mi hijo ya le había estado hablando a ese jovencito. Le dijo: acuérdate de lo que te acabo de decir. No te apartes del camino. Sigue la promesa. Y si ya no te vuelvo a ver yo aquí, te volveré a ver en la eternidad. Y cuando yo agarro a mi hijo y le doy la vuelta para llevármelo,
¿Cuál es mi sorpresa? Que todos los reos le iban diciendo: adiós, Jonathan, gracias a Dios. Y le dije yo: pues ¿qué pasó, hijo? Dice: es que cuando llegué yo ahí, llegaron los reos usted los veía todos golpeados, ensangrentados, todos aterrados. Acaban de tener una riña en el penal de ahí de Monterrey, pero mi Dios Todopoderoso usó la situación de mi hijo para llevarles una palabra a ellos, y todos los reos se estaban despidiendo de él contentos. Y después yo le decía a mi esposa, le decía: ¿te imaginas? Algún día uno de ellos se va a parar en un altar agradeciéndole a Dios por haber sido salvo, y le va a decir: por causa de ese jovencito que ni siquiera me acuerdo de su nombre, pero el Señor sí sabe cuál es el nombre de mi hijo ahora. Que dijera: por causa de ese joven ahora soy salvo, Dios me rescató. Y posteriormente Dios nos llevó en el proceso en el hospital. A mi hijo le bajaban mucho las defensas. Llegábamos a Saltillo y teníamos que regresar a Monterrey al tercer día porque mi hijo se nos enfermaba de la nada, porque las defensas eran muy bajas. Situaciones que nos decían el doctor: lo vamos a ingresar, pero la situación es muy difícil. Y yo siempre lo que hacía es que lo abrazaba y le decía: no te preocupes, todo va a estar bien. Y créame que mi hijo jamás dejó de sonreír. Mi hijo jamás se dio por vencido. Cuentas de 150,000 pesos, el Señor las reducía a 3,000 pesos. Cuentas donde me decía: necesita este filtro para ponerle sangre, hacer una transfusión de sangre de 1,500. El Señor mandaba gente asignada a nuestras vidas y nos llevaban el filtro y nos decían: no es nada, gloria a Dios, es para Él. Ángeles que el Señor enviaba, ángeles que nosotros no veíamos, pero Él los veía y me decía: papi, vino un doctor, un enfermero, es así, y vino y me dijo, y me sacó una muestra de sangre y me dijo: tú eres sano, tú ya eres sano. Un proceso muy difícil, un desierto muy difícil, donde aún a pesar del proceso había críticas hacia nosotros, porque usted sabe que el diablo se encarga de empezar a señalar a los padres de que el hijo está en esa situación a causa de lo que nosotros hubiésemos hecho en el pasado. Pero la palabra es bien clara cuando dice que todo el que ha creído en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas son hechas nuevas. ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Amén. Fue un proceso muy difícil, hermano, donde el Señor cada día nos hablaba, donde yo un día estaba en la habitación con mi hijo enfermo y mi hijo de esas veces que andas angustiado, desanimado por el desierto tan difícil que estás pasando, y empiezan a suceder cosas a tu alrededor donde todos quieren opinar, todos te quieren decir qué hacer, todos quieren que hagan lo que ellos piensan que está bien, donde el Señor había cerrado la mano de gente que se decía ser hermanos para no bendecirnos, pero después lo pude entender. Yo le decía al Señor ese día que estaba sentado en la orilla de la cama, le estaba llorando y le decía: Señor, aquellos que se dicen mis amigos, mis hermanos, me han abandonado. Y le decía: yo me siento como Job, que estando en la condición como él estaba, lo señalaban y le decían y lo criticaban. Y el Señor me decía: ciertamente eres como Job, porque te estoy probando. Estoy probando tu vida y la de tu familia, estoy probando la vida de tu hijo. Y el Señor movía su mano cada vez que mi hijo se sentía mal, el Señor metía su mano. Y había momentos en que mi hijo me decía: papá,
déjenme solo, quiero orar. Mamá, déjame solo, quiero orar. Dame la Biblia, quiero leer la Biblia. Y el Señor ministraba su vida de una manera sobrenatural, que cuando nosotros entrábamos para ver si Él necesitaba algo, Él estaba derramando su alma delante del Señor, llorando. Y podíamos entender que el Señor estaba hablando a la vida de Él, a su situación, a su desierto, que tal vez había sueños que él quería cumplir, pero Él sabía que ya no iba a ser posible. Y un día me armé de valor y, estando con Él en la cama, tomé su mano y le dije: ¿sabes, hijo? Que tú sabes que te quiero mucho. Y si yo pudiera, como padre, quisiera estar en tu lugar, no verte sufrir como estás sufriendo. Le dije: y te han profetizado y te han dicho que el Señor te va a levantar y que el Señor te va a sanar. Le dije: yo lo creo. No puedo dudar de lo que el Señor está diciendo. Pero ¿qué pasaría si el Señor cambiara la historia y decidiera llevarte a su presencia? Y él, mirándome, recuerdo que me sonrió, me dijo: papi, dijo, si el Señor decide llevarme, estaré muy feliz, porque es lo que más anhelo, estar en su presencia. Y eso me daba una bocanada de fuerza, de aire para seguir adelante. Y mi esposa me dice, es que yo no entiendo. Cuando andábamos en Monterrey, que yo lo traía en la silla de ruedas, yo siempre andaba muy sonriente, muy activo, bromeaba con él y me decía: es que yo te veo y es como si nada pasara, pero yo a veces estoy bien preocupada, viendo cómo mi hijo está mermando su salud, cómo su cabello ya se le cayó. Ella lloró mucho el día que mi hijo se le venían los mechones de cabello, y mi hijo me dijo: papá, quítame el cabello, no quiero ver cómo me quedo ya sin cabello, quítame el cabello. Y como pude, lo metí yo al baño y le quité su cabello con una máquina de cortar cabello. Y mi esposa, cuando lo vio sin cabello, se sintió tan mal y lloró, mi esposa. Y mi hijo le decía: no te preocupes, mami, pronto me va a crecer mi cabello, cuando yo salga de esto, me va a crecer. Y mi esposa me dice ahora, dice: es que yo te veía a ti con una paz, con una tranquilidad, cómo te esforzabas con él, cómo lo alentabas, cómo lo levantabas. Incluso hubo un día que yo tenía que cargarlo para sacarlo de la casa donde estábamos en Monterrey. Un día en la mañana yo lo llevaba para su quimio y lo llevaba yo en brazos. Y cuando yo di el paso para bajar el escalón, en la banqueta había un pozo y yo nunca lo vi. Y cuando a mí se me dobla el tobillo, el pie, yo hice toda la fuerza que pude para echarme hacia atrás y que mi hijo no cayera en el piso, no golpeara. Y como pude, yo con toda la fuerza que llevaba, pude sostenerlo, y caí yo de rodillas y me dolió tanto que me levanté nuevamente. Y mi hijo, preocupado, porque me decía: papá, ¿te pasó algo? No, no me pasó nada. Había yo golpeado en mis rodillas, pero no dejé que mi hijo cayera al suelo y se golpeara en su situación. Y ahora entiendo que papá Dios así es. Papá Dios te guarda y te cuida y no permite que nada te pase. Y cuando estás por un desierto, en una situación difícil, Él pone su mano sobre ti y te está guardando a cada momento. Tal vez tus ojos naturales no puedan ver lo que el Señor está haciendo, pero en lo sobrenatural el Señor está haciendo cosas maravillosas para que la semilla, cuando caiga en tierra, dé su fruto. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Amén. Y fueron muy difíciles las quimios, pero cuando
regresamos en el mes de diciembre, después del 24, regresamos a casa y teníamos que regresar la próxima semana, próximo lunes, para un refuerzo que a él le ponían después de la quimio. Pero mi hijo ya estaba mal, ya no quería comer bien, se sentía mal físicamente, y mi esposa lloraba porque decía: es que no puedo yo comer nada, no puedo estar yo a la mesa comiendo y ver a mi hijo que no come nada, me siento tan mal. Yo le decía: ¿qué podemos hacer? Tienes que tomar fuerzas, levantarte y seguir orando por mi hijo. Y el día 3 de enero, un día antes en la noche, él se empezó a sentir mal. Oramos por él y se le calmó el dolor. Le decía yo: ¿cómo te sientes? Sí, me siento bien, traigo el dolorcito, pero me siento bien. Y como yo en la noche yo no dormía, me recostaba junto a él o me estaba sentado en la cama para lo que él necesitara. Y toda la noche estuve inquieto, me pedía que lo volteara de un lado, que lo volteara del otro. Y ya casi para hacer las 6 de la mañana me dijo: papi, dijo, ahorita que amanezca, dijo, por favor ve y consigue un carro. Quiero que me lleves al hospital. Y yo me levanté, me cambié y mi esposa salió del cuarto. Le dije: ¿qué pasa? Le dije: es que se siente muy mal. Y le dije: cámbiate porque nos vamos al hospital. Y cuando yo regreso, mi esposa ya lo había cambiado. Y cuando yo me agacho para ponerle sus sandalias, sus pantuflas, él me tocó el hombro. Y esto nunca se me olvida porque me dijo: ¿sabes, papá? Dijo: Dios ya me había mostrado este momento donde yo salí al hospital, donde yo me agravaba. Y me acuerdo que yo lo tomé y le dije: hijo, todo está bien. Dijo: pero hace un momento cuando tú te fuiste me entró miedo. Dijo: porque escuché donde el enemigo en el oído vino y me dijo que no lo iba a permitir. Y yo lo tomé, lo abracé, le dije: todo va a estar bien. Dije: tú eres de mi rey y mi rey